Democracia sindical es construir nuevos reglamentos y estatutos desde la base y para la base. Democracia sindical es que los maestros vayamos acorde a la transformación política que vive México. Democracia sindical es lograr que en el CENTE la equidad de género sea una realidad. Democracia sindical es que las nuevas generaciones de trabajadores de la educación dejemos atrás las prácticas del viejo régimen. Democracia sindical es hacer del CENTE un actor corresponsable con la tarea educativa, un auténtico aliado de la educación gratuita, laica y de excelencia. Democracia sindical es lograr que los trabajadores de la educación y personal de apoyo se les devuelva la dignidad perdida y arrebatada. Democracia sindical es reivindicar mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales del magisterio. Democracia sindical es tener un CENTE donde los maestros jubilados y en servicio sean aliados de una sociedad en transformación. Democracia sindical es entender que el voto libre, secreto, es una realidad, no una farsa. Democracia sindical es un CENTE que rinda cuentas, transparente, plural e incluyente. Este 2023 debe ser el año de la transformación democrática del CENTE. Hoy es el día de construir un nuevo CENTE en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México, desde Tijuana a Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos, estimados maestros y maestras que nos visitan desde diferentes partes de la República. Pues una nueva emisión de Causa Magisterial. Me da mucho gusto darle la bienvenida en este su programa número 56, que el día de hoy pues lleva por tema la reconfiguración política en el magisterio chiapaneco. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un análisis bastante profundo sobre un tema por demás relevante en este estado chiapaneco, que es pues ni más ni menos que cuna de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE, y bueno, que aquí en el estado pues se denomina CENTE-CENTE del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque bueno, pues históricamente ella, la coordinadora, pues ha venido ocupando estos espacios en el sindicato, que concretamente es la sección 7, y también está la expresión del magisterio estatal, que es la sección 40. Entonces, hoy tenemos 3 invitados, referentes magisteriales de diferentes regiones de aquí del estado de Chiapas, que conocen a profundidad la coordinadora, conocen al sindicato, y bueno, nos van a estar platicando respecto a esta dinámica o esta nueva dinámica que se lleva a cabo, que concluye un periodo en la administración del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 7, y que bueno, hoy llega una nueva expresión de la coordinadora a dirigir a este sindicato de la sección 7, y además pues vamos a hablar también de cómo están las cosas en la sección 40 del estado de Chiapas, que es la de los magisterios, la del magisterio estatal. Sin más, pues déjame presentarte a los compañeros que van a estar el día de hoy, y bueno, esto lo hacemos en estos momentos. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Nos da un gran gusto tener a invitados de primer nivel, como siempre lo tenemos aquí en su programa Causa Magisterial. El día de hoy pues toca un tema por demás relevante, que es el relevo en la sección 7 en el estado de Chiapas, y para ello pues hemos invitado a maestros democráticos que pues nos han concedido la participación en este espacio. Y bueno, pues qué mejor que los compañeros maestros que se presenten para que los maestros que nos están viendo pues puedan identificarlos de mejor manera. Empezamos por usted, maestro Marco, perdón, con el maestro Javier, por favor.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Javier Ángel Ruiz Velasco. Soy de la región Costa Grande, aquí del estado de Chiapas. Y actualmente, ya con el nuevo comité seccional, tengo la titularidad de la cartera de pensiones y jubilaciones. Perfecto, bienvenido, profesor. Seguimos por ahí con el profesor Juan Pérez, adelante. Buenas noches a la audiencia. No sé si logra mi voz escucharse. Mi nombre es Juan Pérez López. Soy de la región Altos, perteneciente al nivel indígena acá de la región Altos. En esta etapa de lucha apoyamos y como de mi delegación de 158, yo pertenezco a esa delegación. Soy secretario general de esa delegación. Actualmente es la zona 05 con el Japa Chiapas. Bienvenido, profesor Juan. Adelante, profesor Marco, por favor. Buenas noches a todos, maestros, amigo Eduardo. Mi nombre es Marco Antonio del Solar Ruiz. Acabamos de dejar el cargo de la Secretaría de Cultura y Deporte en el anterior comité seccional de la sección 7 del Bloque Democrático. Pues hemos regresado ya a nuestra delegación de 157 aquí en la región Costa Chica. Estuvimos coordinando los trabajos electorales en esta actividad que acabamos de vivir aquí en Chiapas, la fiesta electoral para el nuevo comité ejecutivo de la sección 7. Mucho gustos a todos, saludos. Perfecto, bienvenido, maestro Marco. Y bueno, vamos con usted, maestro Germán, por favor. Así es, muy buenas noches, Eduardo Grajales. Saludo a toda la audiencia y de igual manera a los compañeros profesores. Te saluda Germán Bravo, soy miembro de la delegación de 1-313 de la región Soconusco, aquí en Mapastepec. De igual manera, pues vivimos lo que fue la fiesta democrática, la elección de la nueva dirigencia de la sección 7, aquí en el estado de Chiapas. Perfecto, pues bueno, como ustedes bien lo dicen, como ustedes lo califican muy bien, pues se vivió un proceso bastante interesante, un proceso que como bien lo dicen, una fiesta democrática. Y bueno, me gustaría que ustedes que estuvieron pues presentes en todo este proceso, que vivieron de cerca todo lo que implica este proceso y sobre todo en un espacio tan importante como es la sección 7 de Chiapas, ¿qué observaron? ¿Cómo lo vivieron, profesor Javier? Adelante. Vamos con su micrófono, por favor, profesor. Ahí está, listo. Bien. Entendido, buenas noches, compañeros. Pues fue un proceso en donde, como bloque democrático, nosotros, acostumbrados a nuestros usos y costumbres, desde los procesos asamblearios, mediante los congresos, pues nos dimos a la tarea desde cada región celebrar nuestros propios congresos para que de allí salieran lo que se ha dicho siempre, las personas que sean mejores, las mujeres y hombres mejores para ocupar los cargos de representación dentro del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 7 del CENTE. Es un proceso que se llevó a cabo a inicios del mes de febrero y el cual concluye ya en el Congreso Estatal celebrado el día 13 con el Congreso de Niveles y posteriormente 14, 15, 16 ya un pleno en donde pues se desarrollan los trabajos de manera tal que nos conlleva a elegir de manera democrática a la representación seccional en este 13º Congreso. Sin embargo, pues debemos de decir de que pues el proceso ya de elección de la dirigencia sindical, lo que es la cabeza, o sea, el secretario general y todo lo que se vivió dentro de los niveles y todo ello, pues fue bastante intenso. Fue intenso, fue un proceso en donde el debate
discurrió el discurso de compañeros de la base imperó el Congreso, se desarrolló de forma que los resultados pues fueron contundentes en cuanto a la elección de la dirección del CES, del nuevo CES, del bloque democrático. Cabe decir pues de lo que se vivió aquí en Chiapas, como bloque democrático, como desde la CENTE nosotros, nos correspondió hacer todo este proceso. Realizamos este proceso. Nos convocamos a la convocatoria emitida por nuestra dirigencia sindical, en donde, repito, se lleva a cabo el proceso para poder elegir a la dirigencia sindical. No podemos menoscabar todos los esfuerzos de cada uno de los compañeros que asistieron al evento, de todos los delegados y los esfuerzos que cada uno de ellos, desde sus propias trincheras, trajo para acá y rescatar todo aquello que pudiese servir como bloque al proceso de lucha. Tenemos que poner en práctica el mandato de los votos. El mandato de los votos es erradicar el SICAM y retomar el sistema solidario de pensiones. Amén de lo que hayamos vivido en el proceso de la elección, tenemos que ya buscar entre nosotros esa consistencia de unidad y de lucha que nos dé la fortaleza para enfrentar al gobierno. Sabemos que el Estado tiene una complejidad de aparatos en donde pues los derechos de los compañeros están siendo afectados desde todos los sentidos. La reforma laboral a la que fuimos sometidos nosotros y por ello se convoca a este proceso de relevo sesional de esta manera, mediante el voto secreto, universal y transferible y directo, y a partir de allí pues los trabajos los realizamos. Ciertamente había la incertidumbre porque en otros estados en donde se han llevado a cabo las elecciones seccionales, pues los resultados no han sido favorables para la CENTE, para compañeros de la CENTE de otros estados. Los estados del norte, por ejemplo, donde predomina el CENTE, los institucionales, que es un sindicato corporativista 100%, pues son ellos los que toman de nuevo la dirigencia seccional. Había ese temor aquí en Chiapas de que el nacional interviniera directamente y manipulara la elección. Se buscaron aquí los candados, se buscaron las formas de cómo el nacional no interviniera, se buscó la presencia y la asistencia de observadores, tanto nacionales como internacionales, que estuvieran pendientes de todo el proceso, de manera tal que no le diéramos oportunidad a los institucionales de intervenir en el manejo de las votaciones. Y todos y cada uno de nosotros, democrático, asumimos un papel de vigilancia también. Asumimos un papel en donde teníamos que cuidar con mucho celo que nuestros compañeros o que las votaciones de nuestros compañeros no fueran desviadas, no fueran manipuladas. Y sí, con ese esfuerzo de todos nosotros, pues los resultados están ya a la vista. Ya tenemos la toma de protesta por parte de un representante de Alfonso Cepeda, que se dio aquí en la sección 7, la toma de protesta el día sábado pasado, 18 de marzo, y ahora pues a caminar en unidad, a caminar en fortaleza, buscando los beneficios, luchando por la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Gracias. Pues nos acaba de describir bastante bien cómo se vivió el proceso, estos controles que tuvieron. Y bueno, profesor Juan Pérez, desde su perspectiva del magisterio indígena, ¿cómo vivieron estos acontecimientos?
Bueno, buenas noches, mi estimado Eduardo Grajales, la audiencia que usted tiene. Pues más que todo se dio este relevo desde las bases. Días atrás, muchos días, semanas, podríamos decir meses atrás, se vio desde las bases, se hizo reuniones delegacionales, reuniones regionales, reuniones estatales, ¿no? Las reuniones delegacionales se informó a las bases de que esta se iba a hacer algo histórico, que como coordinadora regional o coordinadora, podemos decir, nacional, se vio algo histórico porque estábamos acostumbrados de que los comités seccionales de la coordinadora nacional se daban mediante procesos asamblearios, ¿no? Delegacionales, todos llegaban y votaban y ahí quedaba elegido un nuevo secretario general seccional. Esta ocasión nos vimos la necesidad como coordinadora de entrarle a los nuevos procesos, ¿no? A los procesos estatutarios que marcan estos tiempos. Entonces tuvimos que entrarle, ¿no? Porque de otra manera, si no entrábamos, entonces lo que es el oficialismo del sindicato, pues prácticamente se adentraba fácil, ¿no? Entonces llegamos a esa reuniones delegacionales, reuniones regionales, para llegar a un común acuerdo con todos los sectores y grupos que conforman los diferentes sectores dentro de la cúpula de la coordinadora de acá del estado de Chiapas, en llegar en un acuerdo común de que teníamos que entrar a lo estatutario, lo que se estaba establecido. Entonces, si llegamos a ese acuerdo, entonces después de eso, pues a través de las bases se eligieron los miembros de la planilla, ¿no? Mediante reuniones delegacionales se eligen los que tenían que conformar la planilla a través de las reuniones regionales y se da una unidad dentro del gremio, ¿no? Se forma la unidad y a través de eso se empieza a trabajar y más que todo llegar a un acuerdo con el nuevo candidato, a la nueva planilla para ir juntos, porque si nos dividíamos, entonces posiblemente perdíamos, ¿no? Entonces yo como integrante de esta coordinadora y a través de eso como comité de la delegación donde yo pertenezco, yo fui presidente de la casilla el día de la elección, en la cual donde estamos trabajando en esta región, fue muy concurrente. Los compañeros y compañeras, maestros, llegaron todos a votar, ¿no? Pues prácticamente ese día de la jornada de la elección, claro, hubo detalles, pero salieron a votar todos. Era la primera vez que el magisterio chiapaneco llegaba a un escenario muy diferente a lo que estaba acostumbrado, de que mediante, como ya mencioné hace rato, mediante una asamblea, podemos decir, una asamblea general, estatal, se elegía ahí, ¿no? Mediante congreso, mediante los delegados efectivos llegamos. De hecho, lo hicimos así. Yo fui delegado dentro de mi delegación, dentro de mi región, fui al Congreso, lo hicimos como tenía que ser antes, pero nos tuvimos que ir a lo estatutario. Entonces, así es mi estimado Eduardo Grajales, se dio en una elección de unidad, donde la planilla se eligió mediante las bases. Claro, hubo mucha pluralidad, hubo muchas planillas, pero sí se vio de que acá el nuevo comité que ganó en estas elecciones venía fuerte, unificado, y aunque por más hubo otras planillas que venían atrás, pero nosotros se vio fortalecida esa unidad y se demostró el día realmente nosotros sacamos más de 23,000, se sacó más de 23,000 votos, se arrasó en todos los escenarios. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que este nuevo escenario y lo que viene más adelante, tenemos que acostumbrarnos a los cambios, en la cual no estábamos acostumbrados como coordinadora estatal y nacional, porque era otro diferente tipo de modo que elegimos nuestros líderes, pero ahora pues nos sometimos a eso, ¿no? Pues eso es lo que nos espera el día de hoy. Pues ¿qué nos queda? Es trabajar con este nuevo comité y seguir incorporando más los compañeros, los que aún faltan, ¿no? Es lo que puedo decir, mi estimado Eduardo Grajales. Perfecto, profesor Juan. Y bueno, maestro Marco, pues bueno, ya tenemos, digamos, una primera radiografía de cómo se llevó a cabo pues esta actividad democrática bajo nuevas reglas, bajo nuevos esquemas, a los que, como dice bien el profesor Juan,
pues bueno, no estaban acostumbrados, pero se adaptaron y la adaptación fue bastante satisfactoria. Ahora, profesor Marco, en este triunfo que se da, que me comente usted qué cosas se dejan atrás y a qué cosas se le está apostando en esta visión de futuro del magisterio chiapaneco. Sí, amigo Eduardo, buenas noches a todos los que nos siguen por las redes sociales, a tu programa. ¿Qué cosas se dejan atrás? Bueno, en esta fiesta que acabamos de vivir fue una fiesta inédita, podemos decir, ¿va? Inédita porque tú lo has dicho cuando iniciamos, aquí es donde nace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y es un estado donde la política sindical es muy diferente a todos los estados. Se está dejando atrás una situación en donde por usos y costumbres la CENTE elegía a su representante sindical mediante congresos, como lo comentaban los maestros que me antecedieron. Hoy en día nos metieron, y lo digo así, nos metieron porque fue mediante una reforma que los gobiernos nacional fabricaron, ¿no? Para someter a la CENTE, porque así lo pudimos ver nosotros aquí en el estado de Chiapas. Mas, sin embargo, creemos que la fuerza que tiene la CENTE en Chiapas nos ha llevado al triunfo. Hoy por hoy podemos decir, reformas que vengan no van a poder derribar este gran muro que se llama la CENTE, este puño izquierdo que se llama la CENTE del bloque democrático. Creo que todos los compañeros hoy, todas las bases de las diferentes regiones, elegimos a nuestro representante de la sección 7 y elegimos a los mejores hombres y mujeres para continuar en la lucha magisterial. Por ello, maestros y Eduardo, creo que no nos separa nada, mas sin embargo pedimos siempre la unidad para poder sacar adelante las diferentes problemáticas que aquejan aquí en el estado de Chiapas, que son algo de problemáticas que tenemos, ¿verdad? Sí pudimos percibir que hubo mucha confusión en las bases. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de descartar, ¿verdad? Que la otra parte pues obtuvo unos votos también, ¿no? Entonces hay mucho por qué hacer. En esta nueva etapa de elección para los representantes de las diferentes secciones sindicales, tenemos que trabajar unidos, agarrados de la mano todos, que nos permita siempre llevar los trabajos unidos en un solo enfoque, que es en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, que sin duda alguna nos han golpeado las reformas laborales. Sí es cierto, nos han golpeado bastante y creo que todos nuestros compañeros maestros lo sabemos, pero unidos, disciplinados y organizados, sabremos salir adelante siempre en los trabajos, ¿no? Hoy tenemos a un nuevo representante sindical, es el maestro Isael, del nivel de indígenas, del NEI, que sin duda alguna creemos y las bases depositaron la confianza en este personaje que tenemos la confianza de que va a sacar adelante los trabajos, ¿no? Hemos dejado en donde nada más participábamos delegados en las elecciones, en un congreso para elegir a las diferentes personalidades a representarnos, y hoy en día hemos demostrado que cada compañero que asistió a las urnas votó por la persona que creyeron que va a sacar adelante los trabajos dentro de la sección 7 y dentro del bloque democrático de la Coordinadora Nacional. Ahí estamos, amigo Eduardo. Creo que esa es mi perspectiva de lo que hemos dejado y lo que viene de aquí en adelante. Perfecto, maestro Marco. Y bueno, profesor Germán, nos habla el profesor Marco de un trabajo ahora de unidad, de trazar una ruta, de trazar una agenda para reconstruir las bases de lo que es el magisterio chiapaneco. Bajo esta lógica, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene en lo particular? Así es, amigo Eduardo, pues déjame decirte que, como bien mencionan, fue un evento histórico. No se había llevado a cabo unas elecciones
para nuestra dirigencia estatal. Sin embargo, menciona algo muy importante. Fue las bases las que volvieron a elegir, las bases quienes mandaron ese mensaje de unidad, que estamos unificados. Y precisamente el maestro Isael pues fue nombrado y respaldado por todo ese movimiento magisterial, que sin duda alguna ahorita lo que sigue es buscar la bilateralidad y por supuesto unificar todos los grupos dentro del sindicato y por supuesto también de cada uno de los niveles, y eso se va a llevar a cabo desde las bases, desde las delegaciones regionales, y ir caminando a una verdadera democratización directamente en la CENTE de la sección 7 aquí en el estado de Chiapas. Fue sin duda un panorama que el reto es para la oposición. El reto precisamente viene para en la misma política que pretendían desestabilizar a la gente con estas nuevas elecciones. Sin embargo, la base le manda el mensaje que aún estamos unificados y que vamos a seguir buscando nuevas conquistas con este nuevo relevo seccional que se acaba de dar. Perfecto, profesor Germán. Y bueno, continuando ya con este planteamiento, profesor Javier, usted ya nos describía, digamos, como la estrategia que viene a continuación, digamos, ya ya hay una nueva administración, una nueva dirigencia en la sección 7. Ahora, ¿cuáles serían los primeros pasos a darse en esta idea de reconstruir al magisterio chiapaneco? Sí, bueno, tenemos un enorme trabajo. Tenemos un camino bastante lleno de espinas. Sin embargo, como lo han mencionado los compañeros, tenemos la fuerza de la unidad. Tenemos esa fuerza que nos va a conllevar a todos en esta lucha. No podemos ya dejar de lado la movilización. Hecho es de que las reformas, tanto laborales como educativas, que han perjudicado no solamente al magisterio, pues están allí, están latentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es movilización, negociación, que son los principios fundamentales de la CENTE. Tenemos que regirnos y guiarnos bajo los 22 principios que históricamente, desde su fundación de la CENTE, hemos trabajado. O sea, esos 22 principios son los que nos han respaldado durante todo el proceso de lucha que hemos tenido. Tenemos graves afectaciones, tanto aquí a nivel estatal como a nivel nacional. Queremos exigirle al gobierno la atención inmediata de todas aquellas problemáticas que como magisterio tenemos, que como sociedad tenemos. Tenemos que exigirle al gobierno que nos escuche y nos resuelva. En el seccional pasado se instalaron 18 mesas a nivel nacional de trabajo, en donde se hicieron compromisos y se firmaron minutas y que lamentablemente el gobierno no cumplió. Tenemos que hacer que el gobierno cumpla todos los compromisos que asumió con este caso, con el magisterio a nivel nacional, porque no es únicamente a nivel estatal, es a nivel nacional. Por ejemplo, hablamos de la SICAM, COSICAM aquí en Chiapas, es a nivel nacional. Tenemos que darle respuesta favorable a los compañeros y que se quite todas las afectaciones que esa reforma educativa trae consigo para todo. Un ejemplo muy claro que está en la reforma educativa es que a los compañeros de PAE ya no los dejan participar en los procesos de cambios y mucho menos de ascensos. Antes, en la ley que se abrogó, sí se les permitía a los compañeros participar. Tenemos esa gran problemática que tenemos que resolver. No podemos resolver de manera particular.
una problemática como la que menciono. Tenemos que hacerlo de manera general. ¿Cómo es? Resolviendo el problema de esa reforma que afecta. Resolviendo el problema y recapitulando, que el gobierno recapitule y se dé cuenta que esa reforma, en vez de ser beneficiosa a los compañeros, pues es perjudicial en todo sentido. Ciertamente, en cuanto a la reforma de lo que se le quita es únicamente lo punitivo, pero todo lo demás existe, persiste. Incluso hay algunas cuestiones dentro de la misma ley de la reforma actual que son más lesivas a los compañeros. Pues eso queremos que entienda el gobierno. No podemos coincidir ni podemos estar de acuerdo en que el sistema o el Estado siga siendo opresor a los trabajadores. La reforma laboral, un tanto también que afecta, y no solamente al magisterio, como dije hace unos momentos, sino también a toda la clase trabajadora. Tenemos un ejemplo muy claro de lo que está ocurriendo en Francia ahorita, con Macron, que cambia las leyes y las jubilaciones las eleva 2 años más. El pueblo se levanta con justa razón. ¿Sí? O sea, es una opresión tal de manera global que al pueblo, que al trabajador, quieren seguirlo sometiendo con más saña. ¿Sí? Y quieren hacer de esto un dominio general. No podemos permitirlo. Bueno, los compañeros, existía esa posibilidad de ejercer un préstamo. Pero aquí lo más curioso con Caja de Ahorro, que es dinero de los trabajadores, no es dinero del gobierno, es un dinero ahorrado por los trabajadores. Sin embargo, el gobierno hace un decreto en donde deja sin efecto la posibilidad de que el trabajador haga un préstamo de su propio dinero ahorrado. O sea, es inconcebible eso. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Entonces, tenemos que destrabar esa parte que a nivel estatal, tenemos que llevar el sentir nosotros de la base. Cuando se hace el proceso de investigación y se hace el proceso de la revisión de todo lo que concierne a Caja de Ahorro, en cuanto a su programa, en cuanto a sus decretos, en cuanto a sus congresos, en cuanto al manejo económico, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a los intereses que Caja de Ahorro cobra a los trabajadores de la educación que ejercen un préstamo, pues el resultado fue de que Caja de Ahorro no tenía ningún problema y que no había ningún inconveniente en que siguiera ejerciéndose Caja de Ahorro y que por lo tanto podía funcionar Caja de Ahorro nuevamente. O sea, también eso tenemos que rescatar, mis compañeros. Tenemos que rescatar que Caja de Ahorro y FABES vuelva a trabajar de manera tradicional como venía trabajándose anteriormente. Perfecto, Gracias. maestro Javier. Ahora, profesor Juan Pérez, ya el profesor Javier describió, pues básicamente sería la ruta de peticiones, de planteamientos políticos, pues que habrán de marcar la relación tanto con el gobierno estatal como con el gobierno federal. Sobre esa base, profesor Juan, ¿cómo avisora usted el liderazgo del maestro Isael en esta negociación con ambos gobiernos? Mire, mi estimado amigo Eduardo Grajales, pues el profe Isael, el nuevo dirigente de acá en el estado de Chiapas, pues creo que lo que trae él, lo trae cobijado las bases. Trae todas las bases, la base lo nombró, y creo que tiene el apoyo de todos los sectores acá en el estado de Chiapas. Ahora bien, creo que eso, el respaldo que trae, va a encaminar esos problemáticas que mencionó hace rato el compañero Javier, que realmente son muchos, son muchos los problemas que durante mucho tiempo las mesas que se hizo, como mencionaba el compañero, pues simple y sencillamente se fueron a la basura, ¿no? Ninguno se llevó a cabo, nada se llevó a los hechos, ¿no? Ahora el compañero Isael
el nuevo dirigente estatal del estado de Chiapas, lo que le queda es volver a reactivar esos acuerdos, compromisos. Se tiene que sentar con la autoridad. Entonces, históricamente la CENTE tiene dos consignas. Negociación y va, digamos, podríamos decir negociación y movimiento. Se tiene que reactivar todo eso para que se pueda volver a los hechos, lo que se han violado los derechos y conquistas laborales, posiblemente no solo en el estado de Chiapas, sino a nivel nacional. Pero acá en el estado de Chiapas son muchos los problemas que hay y ni uno se ha resuelto. ¿Qué ha pasado durante el periodo que se fue en este de comité saliente? Pues simple y sencillamente se sentaban, tomaban café y bueno, vienes el otro mes, sale, pues lo llevaban, no usaban el método del tiempo. El método de tiempo llegaba un mes, 2 meses y nunca se resolvió nada. Ahora vamos a usar el método que viene. ¿Qué nos propone el nuevo comité? Tampoco vamos a ir a la violencia, vamos a ir a quemar oxxos o de tiendas grandes. No. Tampoco. Que quede bien claro que vamos a entrar en el marco sobre el derecho. Que vamos a el derecho, pero también vamos a exigir que se cumpla todas esas problemáticas. Ese es el compromiso, o es podríamos decir que es el reto que tiene este nuevo comité, que son muchas y que ojalá, no podemos decir a un año de gobierno que termina, de este gobierno que ya finaliza el 2024, lo vemos difícil que se solucione todo. Pero el nuevo gobierno que viene se tiene que sentar y ver realmente, y sentar la cabeza de que se tiene que resolver los problemas, que son muchos, que mencionaba el compañero. Un ejemplo, acá en Chiapas, pues no se ha reactivado la caja de ahorro de FABES, un problema de UMAS, de los jubilados, que está estancado su sueldo, pues no hay un incremento anual cada año. El otro problema, hace falta 3,000 plazas acá, tanto de nivel indígena, más que todo de nivel indígena. Hay una problemática. Un ejemplo claro donde trabajo, pues trabajamos 15 maestros, hay como 6, 7 interinos. Y el interino cada 3 meses se contrata y después se va, deja abandonado 1 mes, 2 meses los pobres niños. Es un problema que se necesita 3,000 plazas para la creación. El gobierno, tanto el gobierno de Rutilio Escandón acá en el estado de Chiapas, ni el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador. O sea, han dicho que sí, que en los medios de comunicación, que vamos bien. Acá no hay bilateralidad. Se tiene que sentar, tiene que haber bilateralidad. ¿Qué ha sucedido? Pues nada más lo tienen como que nada más va a ver pues el sindicato, ¿no? Lo que vienen pues los programas, los ascensos, los cambios, todo eso, ¿no? Lo que está haciendo el sindicato, nada más el sindicato lo tienen nada más ahí de como que ponte a ver nada más, ¿no? Pero no hables nada, no digas nada, ni te metes nada. Entonces todo eso, hay muchos retos que vienen, mi estimado Eduardo Grajales, eso es lo que viene y hasta ahí dejo por el momento. Perfecto, profesor Juan. Y bueno, aquí, profesor Marco, el maestro Javier y el maestro Juan ya abrieron dos planteamientos. Por un lado, pues una serie de promesas todavía no resueltas, algunos temas que están en el tintero, la gran mayoría que inciden directamente en la calidad de vida de las maestras y los maestros, pero plantea un aspecto importante el profesor Juan. ¿Cómo prevé o cómo visualiza usted la conclusión de esta administración gubernamental, tanto a nivel estatal como federal, con respecto a las demandas que ustedes tienen, y cómo visualizarían lo que está pues casi a un año de llegar, que es la nueva administración tanto en la presidencia de la República como en el gobierno del estado? Sí, amigo Eduardo, considero que dentro de la agenda del nuevo Comité Ejecutivo Seccional del Bloque Democrático en la sección 7, primeramente debemos de ver la reedificación de la relación entre los gobiernos nacional y estatal. ¿Para qué? Para cuando esto se dé, esa reedificación de llevar a cabo la negociación, pudiéramos o se pudiera recuperar los diálogos que se tuvieron en las 18 mesas anteriores.
que bien lo decía y muy certeramente el maestro Javier y el maestro Germán, no se avanzó en absolutamente nada. La diversidad de problemas que aquejan dentro de las demandas magisteriales aquí en Chiapas no se ha solucionado, pero ni una. Entonces, considero yo que el maestro Isael tiene un gran trabajo junto con los compañeros que hoy fueron electos para iniciar este nuevo comité ejecutivo, de tener la comunicación primeramente con la dirección política a nivel nacional y poder abrir una mesa de diálogo con el gobierno nacional, con el presidente de la República, el licenciado Manuel Andrés López Obrador, y posteriormente abrir la mesa en el estado de Chiapas para ir subsanando las problemáticas que todavía nos aquejan. Y si aún le aunamos a estas que todavía se están, no olvidando la problemática que tienen nuestros compañeros que acabamos de salir del comité ejecutivo, que son sus plazas que estaban congeladas, ¿no? Entonces, la verdad que el maestro Isael está recibiendo un comité saliente en donde el gobierno se cerró la apertura del diálogo. Por eso muy certeramente también lo dice el maestro Javier, o sea, el gobierno ha dicho pura demagogia porque no ha solucionado absolutamente nada, aún que él en su campaña había dicho que la reforma educativa ya no iba, más sin embargo, pues nada más le cambiaron nombre. Aún sigue viva la reforma de Enrique Peña Nieto, pues la retoma el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cuarta T, como se le denomina. Entonces, nos viene a golpear la ley de Lusicán, como así lo dice el maestro Germán, y es cierto, hoy nuestros derechos nos los han pisoteado. Entonces, es el momento de reivindicar la lucha magisterial en el estado de Chiapas, de depositar en los maestros, que hoy confiamos en nuestros maestros que están al frente, de que para más adelante nuestros compañeros, la confianza que hoy depositaron no quede pisoteada, sino al contrario, esto venga de menos a más. Y sin duda alguna, la CENTE ha sabido cómo sacar adelante los trabajos, pero hoy por hoy tenemos que romper ese cerco que nos ha puesto el gobierno nacional y el gobierno estatal. Muy bien dicho lo que el maestro Germán dice. En este gobierno que ya está de salida, creemos que es bastante difícil, pero tenemos que trabajar porque en los próximos años ya es electoral para cambiar gobiernos. Entonces, aquí es donde la agenda del maestro Isael debe de ya priorizar, pues es la primera problemática que aqueja bastante en las bases. Y de ahí no quitamos el dedo del renglón, que es la ley de Lusicán, que es la UMA en los jubilados, que es la función del trabajo de nuestra caja de ahorro, que mucha falta le está haciendo a nuestros compañeros de bases, de las bases que necesitan efectuar un préstamo, ¿no? Para sustentar las necesidades que cada uno tiene. Entonces yo siento que el nuevo comité que representa hoy el maestro Isael van a iniciar con el pie derecho para que la confianza hoy depositada en ellos sea aplaudida, porque las bases sí en estos momentos se encuentran confundidas, estamos confundidos, claro que hay que decirlo también, ¿verdad? Y a ello le sumamos que en este triunfo, que sin duda alguna fue contundente en la planilla que representaba el maestro Isael, pero también sin quitar el dedo de lo que pueda acontecer más adelante, ¿no? Entonces yo siento que dentro de la agenda, el primer paso es la reedificación de la relación con el gobierno nacional y estatal y recuperar lo más importante, que es la bilateralidad, que ha quedado como un macho. Ok, creo que tuvimos un detalle por ahí con el... ¿Sí me escuchan, profesor Javier? ¿Sí me escucha, profesor Juan? Sí, sí, escucho, maestro. Ah, perfecto. Tuvimos un pequeño detalle con el profesor Marco, ahí se le fue
internet. Pero bueno, creo que ya se describe bastante bien la agenda que van a ustedes a plantear. También ya se... Perdón, profesor Marco, tenemos un detalle con su internet, no sé, se nos está yendo la... Existe la... A ver, vamos a darle unos segundos en lo que recupera. Ok, bueno, continuamos porque ya lo acaba de sacar el internet al profesor Marco. Entonces, queda clara ya la ruta en la que vamos, la nueva dinámica, pues, de esta nueva dirigencia. Ahora, dentro de estos planteamientos que ustedes esbozaron, ya dijeron, bueno, perdón, profesor Marco, tuvimos un problemita, si gusta usted concluir, por favor. ¿Sí nos escucha, profesor Marco? Se nos Sí, acabó, se nos fue el internet en la última parte que estaba usted comentando. Adelante, por favor. Sí, amigo Eduardo. Para concluir, les comentaba que el primer paso es recuperar la bilateralidad, que ha quedado nada más en el aire. Entonces, para que en los hechos sea visto por las bases y esa confianza que hoy las bases depositaron en el nuevo comité sea respaldada, y para lo que sigue más adelante, esa confianza sea inédita, como fue un evento inédito en este año, para la próxima va a ser más mejor todavía, ¿no? Yo lo dejaría ahí, amigo Eduardo. Perfecto, profesor Marco. Y bueno, les comentaba, profesor Javier, que ya a estas alturas de la charla, ya está claro, bueno, el hecho de que se celebra esta fiesta democrática, llega una nueva dirigencia con una base bastante fortalecida, bastante unificada, traen la intención de recuperar proyectos añejos que, bueno, la dirigencia pasada, pues no, por muchas razones, pues no concluyó. Y hablan ustedes ya de esta bilateralidad en relación coordinadora con el gobierno. Pero hay un tema también que es por demás relevante y lo comentaba muy bien el profesor Juan. Decía, bueno, hoy en día el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues lo vemos ahí como una estatua de piedra que al final del día, pues parece que no es inamovible, pues ahí está, pero no opera, ¿no? O sea, ni ayuda, más bien perjudica en algunos casos. Y aquí yo quisiera poner sobre la mesa de debate el tema de la democracia sindical. Usted, profesor Javier, ya habló de las reformas, habló de la reforma educativa, pero en la reforma laboral también está esta intención, que es una promesa también gubernamental, de la democracia sindical. Hace unas semanas transmitimos una conferencia con el maestro Hernández Navarro, que él dicta una charla en la Ciudad de México con integrantes de la coordinadora, donde habla y pone el tema de la democracia sindical del CENTE sobre la mesa. ¿Cuáles serían las perspectivas, profesor Javier, que ustedes tienen sobre este tema como coordinador? Sí, sí, amigo Eduardo, pues la tarea nuestra a lo largo de toda esta historia de lucha que la CENTE ha tenido es precisamente democratizar el CENTE. Esa ha sido una tenaz y constante intención que desde lo más profundo del corazón de todo aquel democrático, pues es lo que hemos perseguido. Sin embargo, pues el CENTE ha sido únicamente un estado corporativista que ha estado a la orden de los gobiernos en turno, que ha aceptado todas aquellas lesiones mandatadas en las diversas reformas que el gobierno, no solamente aquí de México, sino a nivel global, porque influye lo que a nivel global se decide, influye lo que ocurre en México, como el TECMEC, por ejemplo, que orilla a la reforma laboral, y por ello se crea esa nueva forma de elección de sindicatos, ¿sí? De todos los gremios, no solamente del magisterio, sino de todos los gremios. Entonces, el CENTE únicamente ha servido para avalar
para ser únicamente el que levanta el dedo y dice, sí, estamos de acuerdo con ello. Y nunca se ha puesto del lado de los trabajadores. Nunca se ha puesto en los zapatos de los trabajadores, en este caso de la educación. Estructurales y la reforma educativa dentro del servicio profesional docente, pues son los primeros, el CENTE sale siendo de los primeros que aprueba y que avala esa reforma al llamado del gobierno y no al llamado de las bases. Entonces, vemos un panorama difícil, en cuanto a la democratización del CENTE. Tendríamos que intervenir muy fuertemente, porque sabemos todos a nivel nacional que la fuerza de la CENTE la representa Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y algunos otros esfuerzos de otros estados como Veracruz, como el Estado de México, la novena y la 10ª, donde hacen sus esfuerzos también los compañeros, ¿no? Y algunas otras secciones de otras partes de la República. Pero a nivel nacional, siento que no son suficientes para poder democratizar al CENTE. Sí, tendríamos que hacer una tarea, no sé, grande, muy grande para poder lograrlo. Sin embargo, no cejaremos en el intento. No cejaremos en hacer que el CENTE en verdad se democratice y que en verdad después de ello defienda los derechos de todos los trabajadores de la educación. Ya basta que sea únicamente un aparato más del Estado, que sea un aparato más del sistema. Ya basta, ya basta. Y en ese sentido, en ese tenor, pues nosotros vamos a pugnar porque se democratice el CENTE. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues ya vamos entrando, digamos, a la recta final de esta charla. Y bueno, me gustaría que llegáramos a la ronda de conclusión. Profesor Juan Pérez, ¿cuál sería la conclusión a la que llegaría como parte de este programa? Pues la conclusión, mi estimado Eduardo Grajales, es de que este nuevo comité que fue nombrado estos días es iniciar la lucha también dentro de la democratización del CENTE. En 1979 nació la Coordinadora Nacional de los Trabajadores. ¿Cuál era la lucha y la bandera que usaron? Fue la democratización y los sueldos del magisterio, que ha sido raquítico hasta el día de hoy. Pues, ¿qué podemos decir? Seguir esa lucha que se inició hace más de 44 años. Y no debemos de olvidarla nunca jamás como Coordinadora Nacional y como bloque democrático del estado de Chiapas. Porque si olvidamos todo eso, lo que iniciaron nuestros antepasados, nuestros primeros maestros que iniciaron esta lucha, entonces perderíamos la visión de esta coordinadora. Pues, ¿qué podemos decir? Seguir esa ruta de la que siempre han luchado. Y en eso estamos nosotros como estos nuevos maestros vigentes de esa lucha, que siga vigente esa lucha, ¿no? Porque gobiernos van, gobiernos vienen, y la gente del oficial, pues se arrodillan ante los gobiernos y entregan a nuestros derechos conquistas laborales, como pasó precisamente en este gobierno actual, del gobierno de la Cuarta Transformación, pues entregaron tranquilamente la UCICAM, que ha violado nuestros derechos y conquistas sindicales. Entonces, no olvidar esta lucha, mi estimado Eduardo Grajales, seguirá la ruta de este nuevo comité, entre otros muchos temas más que hay que abordar y que están pendientes, como dicen los compañeros, y que de ninguna se pudo sacar adelante. Independientemente de lo que diga el gobierno federal, estatal, de que acá todo bien, magisterio, estamos en una demagogia, pura mentira, pues es parte del show político, ¿no? Pues esperemos que este nuevo gobierno que llega, que se hagan los acuerdos, que se hagan los de verdad, pero también no queremos violencia nosotros. Este nuevo comité, ¿qué se puede decir?
no tiene esa intención, como decía yo hace rato, de ir a bloquear calles, quemar oxxos, quemar tiendas, bloquear las autopistas, no, pues queremos llegar a un acuerdo. Este nuevo comité que llegó, pues trae el respaldo de todas las bases, ¿no? Y debe dar cuenta que el gobierno no lo respalda a unos cuantos maestros, sino que lo respalda una inmensa mayoría acá en el estado de Chiapas y también a nivel nacional. Ahí dejo esa conclusión, mi estimado Eduardo Grajanes. Perfecto, profesor. Y bueno, profesor Marco, la conclusión a la que llegaría después de esta charla. Sí, amigo Eduardo, yo concluiría comentando que en Chiapas ganó la democracia, en donde si muchos ojos, mentes creían que en Chiapas la coordinadora iba a ser derrumbada, si tenían en su mente eso, creo que se equivocaron. Creo que esto nos ha llevado a consolidarnos más para seguir poniendo los ojos en la democratización del centro, que muy bien lo decía el maestro Javier, que ha fingido como un aparato del Estado a nivel nacional. Hoy la CENTE debe de perfilar que en los demás estados del norte puedan hacerse o activar células que compartan los 22 principios de la coordinadora, que ha sido una tarea ardua que no nos ha permitido avanzar. ¿Por qué? Porque el CENTE se ha olvidado de defender los derechos de los trabajadores de la educación y más bien está como un aparato del Estado a defender los intereses del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la democracia en Chiapas ha quedado respaldada y esto va a servir para que los demás estados puedan incluirse, ¿verdad? Incluirse dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bien lo dice el maestro Juan, no, la coordinadora no es de que vamos a quemar oxxos, vamos a bloquear carreteras, no, los 22 principios de la CENTE no nos lleva a eso. Los 22 principios nos han enseñado al diálogo, como lo decía el gobierno nacional, pero sin duda alguna, si el gobierno no nos resuelve, entonces el mismo gobierno nos lleva a efectuar ciertas actividades, ciertas acciones para que el gobierno nos escuche nuestras voces. No es una sola voz, somos muchas voces levantadas en un solo puño para que el gobierno nos escuche, nos resuelva y dé solución a las demandas que hoy aquejan dentro de la coordinadora de Chiapas. Entonces, mi amigo Eduardo, yo concluyo este día, este programa, en que todos y a una sola voz podamos exigir el respeto a nuestros derechos laborales. Yo concluyo con eso, amigo Eduardo. Perfecto, profesor. Y bueno, profesor Javier, pues le toca cerrar ya, digamos, la conclusión final de toda esta conversación que amablemente nos concedieron. Sí, amigo Eduardo. Bueno, por primero decir, en primer lugar decir que este nuevo comité seccional tiene una gran responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad por la confianza que la mayoría de los trabajadores de la educación le dio. Tenemos una tarea ardua, tenemos una tarea bastante difícil que llevar a cabo, pero también debemos de que este comité seccional no podrá hacer gran cosa sin el esfuerzo también de las bases. Las bases juegan un papel muy importante. Desde luego, la dirigencia ahí está. La dirigencia existe. La dirigencia tiene la consolidación y la unidad de los trabajadores de la educación, de la mayoría de los trabajadores de la educación del estado de Chiapas. En este tenor,
Vamos a ir a impulsar todas las acciones que conlleven al rescate de los derechos de los trabajadores de educación que se han perdido, a la defensa de sus derechos y a la reconquista y conquista de nuevos beneficios hacia los compañeros. Tenemos que trabajar y tenemos que resolver el problema de la UCICAM. Tenemos que trabajar y tenemos que resolver el problema de las UNMAS de los compañeros jubilados. Tenemos que resolver el problema de la bilateralidad. Para ello tendría que modificarse la reforma laboral, en donde desde allí mandata la reforma laboral a que el sindicato únicamente es un ente observador, sin posibilidad de participar directamente en la defensa de los compañeros. Tenemos que atacar desde allí. Tenemos que ir viendo y resolviendo desde esos asuntos importantes, desde las reformas mismas. Por ello digo, es una tarea ardua, una tarea difícil, y nosotros tenemos en vista no defraudar a los compañeros que nos dieron su voto de confianza, a los compañeros que confiaron en nosotros. Gracias, compañero. Gracias, compañeros. Gracias, Eduardo. Perfecto, pues, estimados maestros, la verdad agradecerles, ha sido un gusto conversar con ustedes, conocer los ideales, el pensamiento que tienen como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y pues bueno, no me resta más que desearles el mejor de los éxitos, que se logren estos propósitos que tienen a bien para el beneficio del magisterio, no solo chiapaneco, sino a nivel nacional, y decirles que están abiertas las puertas de este espacio para cuando quieran hacer uso de ellas. Muchas gracias, profesor Juan, muchas gracias, profesor Javier, muchas gracias, profesor Marco. Gracias, amigo Eduardo. Gracias, amigo Eduardo. Bueno, Maestro, pues... gracias, igualmente, compañeros. Bueno, pues esto fue la charla que tuvimos con los maestros chiapanecos. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado porque nos permiten ampliar un poco más la realidad que estamos viviendo. Ya viste que en la pasada emisión pues hablamos un poco de Colima, de la circunstancia que se encuentra en ese estado próximo también a tener elecciones. Y pues en Causa Magisterial estamos comprometidos con este tema de hacer una reflexión profunda en cada una de las entidades donde el sindicato tiene presencia y donde se van a vivir o se vivieron elecciones a nivel seccional. Sin más, invitarte a la próxima emisión de Causa Magisterial. Vamos a tener un programa muy interesante como todos los que hemos hecho. Y bueno, te invitamos a que nos acompañes este próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Y no se te olvide hacer Causa Magisterial. Hasta luego. Democracia sindical es construir nuevos reglamentos y estatutos desde la base y para la base. Democracia sindical es que los maestros vayamos acorde a la transformación política que vive México. Democracia sindical es lograr que en el CENTE la equidad de género sea una realidad. Democracia sindical es que las nuevas generaciones de trabajadores de la educación dejemos atrás las prácticas del viejo régimen. Democracia sindical es hacer del CENTE un actor corresponsable con la tarea educativa, un auténtico aliado de la educación gratuita, laica y de excelencia. Democracia sindical es lograr que los trabajadores de la educación y personal de apoyo se les devuelva la dignidad.